Buenas noches, hermanos, buenas noches a la Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón, y saludamos también a todos nuestros hermanos en la fe en Jesucristo, donde quiera que se encuentren. Continuamos el día de hoy en nuestra reunión de los jueves. Estamos estudiando, estamos revisando lo que la palabra nos enseña acerca del Espíritu Santo, y vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada: cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, en cada uno de los que hemos creído en Cristo. Lo dejamos a la mitad, prácticamente nos falta más de la mitad. Estamos tratando solamente de hacer un resumen, pero cada uno de estos puntos podríamos tocarlos de manera individual y llevarnos un tema extenso por cada uno de ellos. Podríamos hacer un serial, pero solamente lo estoy dando en general. Si vemos que hay el interés por estudiar el tema, pues entonces ya lo empezaremos a desarrollar parte por parte, pero creo que se está entendiendo, creo que se está cumpliendo el propósito, y vamos a continuar con él para que podamos aprender un poco más. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Me regresé un poco a recapitular lo que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo. Lo principal, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y que es tan santo, tan misericordioso, tan omnisciente, tan lleno de gracia, tan lleno de poder, autoridad, potestad, digno de gloria, como lo es el Padre y como es el Hijo. Y establecimos claramente que tienen una misma jerarquía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entendimos que en esta dispensación, y con el propósito de cumplir el plan de salvación, el Espíritu Santo tiene una función, el Hijo tiene una función y el Padre tiene una función. Es decir, cada uno de ellos tienen la misma autoridad, la misma jerarquía, pero para el propósito de salvación, para el propósito de cumplir el plan redentor en el hombre, cada uno de ellos juega un papel específico. Dijimos que el Padre es quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el Hijo cumplió su propósito de redimir a la humanidad, y el Espíritu Santo es el que está encargado en este momento de cumplir ese proceso de santificación que nos va a llevar hasta la presencia del Padre en su tiempo. Eso es lo que aprendimos acerca del Espíritu, y por ello es que seguimos estudiando este tema, ¿sí? Ahora, dijimos que como primer punto, y lo voy a tocar muy rápidamente solamente para recordar, que la primera función del Espíritu Santo en el hombre, en el inconverso, es la siguiente: la de convencer de pecado. Convencer de pecado. Dice Juan 16:7, pero les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es decir, esta es la función. Dice: les conviene que yo me vaya, porque después de mí vendrá otro, cuya función será convencer al mundo, a la gente incrédula, al inconverso, convencerlos de pecado. Y establecimos, como lo dice Juan 8:34, que nosotros éramos esclavos del pecado. Dice Jesús en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa era la situación en la que nosotros nos encontrábamos antes de que el Señor nos llamara y nos trasladara de las tinieblas a su luz admirable. Entonces,
la primera función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. La segunda función del Espíritu Santo que estuvimos revisando es la de la regeneración. La regeneración, dijimos, implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento, un cambio de vida espiritual. Él vino a dar vida espiritual donde no existía. Es un cambio de dirección en donde nosotros caminábamos hacia un lado y tuvimos que dar un giro de 180 grados y ahora caminar en otro lado. ¿Cuál era el camino que estábamos siguiendo? El camino de muerte, pero ahora seguimos el camino de vida. Entonces la regeneración implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. Esto es lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo cuando lo visitó de noche. Necesitas nacer de nuevo, le dijo, resucitar a vida. Sopla el Señor su Espíritu Santo y da vida a un cadáver incrédulo. Es lo que nosotros éramos, cadáveres incrédulos, zombies. Y cuando el Señor viene a dar vida, es cuando se habla de la regeneración, es cuando el Señor nos da la capacidad de sentir por primera vez y Él regenera el hombre interior y lo hace una nueva hechura. Esa es la regeneración, la capacidad que el Señor nos da para poder sentir y escuchar su palabra. El siguiente punto que nosotros vimos fue que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu. Después de que Él nos ha convencido de pecado y de que ha aplicado un proceso de regeneración en nosotros, ahora entonces el Señor nos sella. Dice Efesios 1:13 que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa, son las arras de salvación. ¿Qué son las arras? Es la garantía de una futura redención. Es un adelanto, es un pago, es un enganche por la redención que está por venir, la redención total. El Espíritu Santo es la garantía, es la misma presencia del Dios Altísimo, del Dios Santo, del Dios admirable, del Dios creador del cielo y de la tierra, el que se pone por garantía de nuestra redención, de que en un futuro nosotros seremos redimidos en su totalidad. Y leímos la versión Dios habla hoy de este mismo versículo, Efesios 1:13, y dice: este Espíritu que el Señor nos ha dado es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Esto es lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Y el siguiente punto que vimos es que el Espíritu Santo, después de que nos redarguye del pecado, de que inicia un proceso de regeneración, nos sella con su Espíritu. Entonces ahora el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Este es el punto donde nos quedamos la semana pasada. Solamente hicimos una pequeña introducción, pero ahorita vamos a continuar con esto. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en cada creyente, en cada uno de los que han recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo viene a morar, nos hace su casa, nos hace su templo, nos convierte en su tabernáculo. Es decir, el Dios Altísimo vive en nosotros, y eso nos habla de una cercanía que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es decir, Dios viene a morar, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero no solamente el Espíritu. Ya establecimos también que cuando el Espíritu actúa, cuando Cristo actúa, cuando Dios actúa,
está actuando en conjunto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moran en nosotros. Moran en nosotros. Por eso recordemos en una enseñanza que tuvimos que uno de los nombres que Pablo le da al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Cristo mismo morando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Romanos 8:9. Voy a leer Romanos 8:9. Amén. Nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Romanos 8:9. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo voy a repetir porque este es un texto contundente. Dice: nosotros los cristianos, los creyentes, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo sabes tú si estás viviendo conforme a la carne, conforme al Espíritu? Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si tú aborreces, lo establecimos al inicio de la sesión anterior, ¿cómo me puedo dar yo cuenta si el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí, si está trabajando en mí? Si yo aborrezco el pecado, si me arrepiento de mi pecado, si odio el pecado, si odio lo que Dios odia, y si cuando yo peco, cuando yo transgredo la ley de Dios, hay un arrepentimiento en mi corazón. Si yo transgredo la ley de Dios y no tengo ningún remordimiento en mí, quiere decir que el Espíritu Santo no está en mí. Eso sería una clara señal de que el Espíritu Santo no está morando en ti, porque no hay arrepentimiento. Es muy claro y es una regla, sí o sí, es una ley, que si el Espíritu Santo está morando en ti, el Espíritu Santo está trabajando en ti, y cada vez será menos el pecado que tú cometas, y cada que tú cometas algo te llevará al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Si tú no tienes el Espíritu Santo haciendo esto en tu vida, entonces dice aquí la palabra, no eres de él. Esa sería una evidencia visible de que el Espíritu Santo que no está en ti, y por lo tanto no eres salvo. Voy a leer este mismo pasaje, Romanos 8:9, en la versión, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Hablando de pecado, o sea, nuestra naturaleza sabemos que es de pecado, es naturaleza pecaminosa, nuestra carne nos lleva al pecado. Ustedes, así lo dice el texto, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, a ti ya no te debe de controlar tu naturaleza pecaminosa, sino el Espíritu Santo, si es que vive en ti. Y aquí lo pone entre paréntesis: y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Puede haber muchísima gente en las iglesias, pero puede haber mucha de esta gente que no tenga el Espíritu de Cristo en ellos haciendo una obra, y dice la palabra que de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Qué será acaso esto? Como el pasaje que dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, pero realmente no tenías el Espíritu de Cristo, y entonces no permanecías en él, no estaba el Espíritu Santo en ti. Entonces,
aquí habla claramente que si el Espíritu Santo está morando en ti, el Espíritu Santo sí o sí está haciendo una obra en ti. Entonces, el Espíritu Santo son las arras, es la garantía de nuestra herencia. La versión Dios habla hoy dice, este Espíritu Santo que tenemos es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Entonces el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas al Señor, tú vas a amar su palabra y la vas a guardar. Y si tú amas su palabra y si tú guardas su palabra, dice, y mi Padre le amará. Estoy en Juan 14:23. El que me ama, guarda mi palabra. Si tú amas al Señor, tú vas a guardar su palabra. Y como consecuencia de eso dice que mi Padre le amará. O sea, Dios te va a amar. Y como consecuencia de este amor que Él tiene, dice, y vendremos a Él, a ti, y haremos morada en ti. Si tú amas a Dios, si tú amas su palabra, el Padre vendrá junto con su Espíritu Santo y junto con Cristo, y harán de ti un templo, una morada, un tabernáculo, una casa, una habitación donde el Espíritu Santo pueda estar. Las tres personas de la Trinidad, con todo su poder, con toda su gracia, con todo su perdón, con toda su justicia, con toda su santidad, el Creador del cielo y de la tierra, morando en ti. Y solamente podremos decir a esto, como lo decía el salmista en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. Puedes meditar en esto solamente por un segundo, hermano. ¿Quién eres tú para que el Creador del cielo y de la tierra, el Dios alto y sublime que habita en las alturas y en la santidad, pueda venir a un cuerpo que aún es dominado por el pecado, por su naturaleza pecaminosa, para que Dios venga a hacer una morada? Ve el amor y la misericordia que Dios tiene, de lo alto que es, lo bajo que tiene que hacerse para poder venir a morar a un cuerpo pecador. Son de esas cosas que a lo mejor nuestra mente no puede entender, no alcanzaremos a entender nunca, solamente podemos ver un destello, pero realmente son de esas cosas incomprensibles que Dios puede hacer porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero jamás en una mente natural esto podría suceder, solamente porque ahora tenemos la mente de Cristo y podemos entender su amor y su misericordia, de lo que Él hace, de dónde está Él y de cómo viene a morar en cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, esto nos habla de una cercanía con los que Él ha llamado a redención. Este es la parte donde Él mora en cada uno de nosotros. Entonces ya vimos, el Espíritu convence de pecado, nos regenera, nos sella y viene a morar en cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar. Después de que el Señor ha venido a morar en cada uno de nosotros, el Señor ahora nos adopta como hijos. Acompáñame a Romanos, ahí cerquita, Romanos 8:15, 16 y 17. Él ahora nos adopta. Viene a vivir con nosotros, pero no como un inquilino, sino como nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. O sea, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre cercano, Padre querido, Papito querido. O sea, estamos tan íntimamente relacionados ahora con Dios que podemos abrazarlo, podemos tocarlo, podemos sentirlo en nuestro interior. No nos ha dado un espíritu para vivir en temor, nos ha dado un espíritu de adopción, y nosotros podemos levantar nuestra voz y clamar: Abba, Padre. Dice el versículo 16: porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, se comunica mi espíritu con el Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que somos ahora hijos de Dios. Tú puedes sentir que ahora eres hijo de Dios, que Dios te ha adoptado. Y el versículo 12, 17 como complemento dice: y si somos hijos, también somos herederos. Hay mucho más promesas para nosotros: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a leer una versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No pueden tener un espíritu que los esclavice al miedo. Mucha gente vive con temor, no sabe cuál es su papel y su posición en Cristo, pero no es para tener temor. No estamos esclavizados a ninguna ley. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Ahí está nuevamente la palabra que usé hace rato, que nos habla de cercanía. Dios muy cercano al hombre. Versículo 16: pues su Espíritu se une a nosotros. Dice que su Espíritu, aquí dice que su Espíritu se une a nosotros. En la versión anterior dice que el Espíritu da testimonio, pero podemos combinar estos versículos en ese: cuando mi Espíritu se une al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17: así que, como somos sus hijos, ya somos hijos de Dios, también somos herederos junto con Cristo. La versión Reina Valera dice: somos coherederos, o sea, tenemos los mismos derechos. ¿Herederos de qué? De la gloria de Dios. Esa es nuestra herencia. ¿Qué es la vida eterna? Jesús dice en el Evangelio de Juan: la vida eterna, Señor, es que te conozcan a ti, Padre. La vida eterna, ¿en qué consiste? En conocer al Padre. ¿Qué herencia tan grande, en que ahora sí podremos ver cara a cara a Dios? Cuando Moisés no pudo ver más que sus espaldas, muchas personas quisieron o hubiesen querido ver el rostro de Dios y no pudieron. Pero cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, veremos cara a cara la gloria de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que la vida eterna es que conozcamos al Padre, cara a cara, no como ahora le conocemos, como a través de un espejo, sino directamente de frente, ¿no? Amén, amén. Y solamente complementa el versículo: pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y aquí echamos abajo todas aquellas filosofías de pare de sufrir, que tú no tienes que sufrir, que Cristo ya padeció por ti. Aquí lo dice claramente: debemos participar de su sufrimiento. Para aquellos que creen que no hay que pagar un precio por caminar en Cristo, sí lo hay.
Y solamente quiero agregar que Romanos 5:10, en la versión Reina Valera, nos dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo cuál era tu situación, cuál era tu estatus sin conocer a Dios. Antes de que el Espíritu viniera y te convenciera de pecado, tú eras enemigo de Dios. Tú eras enemigo de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hemos sido reconciliados con Él. Eras el enemigo acérrimo de Dios, estabas destinado a la muerte eterna, tú aborrecías a Dios, y lo que tú te merecías, lo que nosotros nos merecíamos era la muerte eterna. Pero fuimos reconciliados con Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho hijos de Dios, que a través de la muerte de su Hijo nosotros hemos sido reconciliados. Ya no somos enemigos, y lejos de ya no ser enemigos, ahora hemos pasado a formar parte de su familia. Amén. Y hemos pasado a ser hijos de Dios junto con Cristo y coherederos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Después de haber estado condenados a la muerte eterna, ahora somos hechos hijos de Dios y estamos esperando ser bendecidos con la redención total. Amén, amén. Ve el cambio son de las cosas también que a lo mejor nuestra mente no entiende. De haber estado en una posición, ahora estoy en otra totalmente extrema. Enemigo de Dios, la ira de Dios estaba sobre de mí por cuanto todos habían pecado y eran dignos de la muerte. Ahora estoy del lado del Padre, ya no soy su enemigo, fui reconciliado y ahora soy adoptado por Dios y tengo derecho a grandes bendiciones a través de Cristo Jesús. Entonces éramos enemigos y hemos sido reconciliados en Cristo. Amén. Esa es nuestra posición ahora, hermano, y es la posición de todos. Él nos ha dado, todos los que hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Continúo. Otro propósito del Espíritu Santo al venir al creyente y hacer la obra en nosotros después de convencernos de pecado, de regenerarnos, de sellarnos con el Espíritu de la adopción, de venir a morar en nosotros y de adoptarnos, es que Él nos bautiza. Primera de Corintios 12:13. Si me quieren acompañar ahí, Primera de Corintios 12:13 dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, es un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y cada uno de los que hemos sido adoptados por el Señor, seas judío, seas gentil, seas esclavo, seas libre, seas de piel morena, seas de piel blanca, seas hombre, mujer, tengas el estatus que tú quieras tener, todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Sí, nadie está por encima de otro, todos somos iguales ante los ojos de Dios, sea hombre, mujer, pastor, oveja, todos estamos en el mismo nivel porque fuimos bautizados
con el mismo espíritu. No importa tu raza, tu sexo, tu edad, si eres libre o esclavo, todos hemos sido sumergidos en un mismo bautizo y nos une en un solo cuerpo. Solamente hay un cuerpo que es el de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, se nos dio a que compartamos de un mismo espíritu. Esto es lo que sucede. El espíritu nos bautiza en un mismo cuerpo. Y el siguiente punto es que recibimos la unción del Santo. Ahora somos apartados para llevar un ministerio, para poder entender su palabra, para poder entender todas las cosas, para entender su palabra principalmente. Primera de Juan 1:20 dice: ustedes tienen la unción del Santo y entienden todas las cosas. El Señor nos unge con su Espíritu. Primera de Juan 1:20 dice: ustedes tienen la unción del Santo y entienden todas las cosas. ¿Para qué es esta unción? Para que conozcamos la verdad, tengamos el conocimiento de la verdad. ¿Para qué necesitamos tener el conocimiento de la verdad? Para el siguiente punto, que es la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida, para leer la Biblia y poder entenderla. Primera de Juan 2. Sí, ok. 1:20, ¿no? 1:20. Primera de Juan 1:20. 2:20. Ok. Primera de Juan 2:20. Ok, sí. Ok. Para tener la iluminación del Espíritu Santo, para leer su palabra. Puede haber mucha gente que sepa la Escritura. Puede haber mucha gente que sepa la Escritura, que la lean, la entiendan, se la sepan de memoria. Bueno, no entenderla, se la sepan de memoria. Puede haber mucha gente que quizás sepa más Biblia que cualquiera de los que estamos aquí. Puede haber mucha gente, pero recordemos que la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor de Dios en la vida de estas personas, jamás van a poder entender el propósito de la palabra. Ellos pueden detallarnos muchos pasajes, conocer muchas cosas, explicarlos de una manera lógica, pero realmente no lo entienden. Realmente no hay una iluminación de Dios en sus vidas, y de hecho la ira de Dios está sobre ellos. Por eso al cristiano le es dado el Espíritu Santo, para que le guíe, para que le ilumine, para que le dé un entendimiento profundo. En el canal 4 de la televisión abierta pasa un programa ya tarde, como a las 10 de la noche, que se llama Hora de Opinar. Se llama La Hora de Opinar. Yo lo he visto varias veces, ha coincidido enciendo la pantalla y está ese programa. Y sale el entrevistador y tiene como invitado en un día específico a un rabino y a un sacerdote católico. Pero un sacerdote católico que te está explicando la palabra también, que te puede convencer. O sea, el sacerdote bien instruido en la palabra de Dios, como no muchos de nosotros lo estamos, ¿no? Te explica y te dice, te da santo y seña y todo. Y el rabino también comentando pasajes, etcétera. Pero pareciera que hubiera entre ellos un gran entendimiento, que son grandes amigos, que están muy de acuerdo en muchas cosas. Pero es lo que yo mencioné al principio. Puede haber un gran conocimiento de la palabra, un gran entendimiento, porque no dudo que la estudie, pero realmente no hay un arrepentimiento en su vida. No ha habido un convencimiento de pecado,
no ha habido una regeneración y por lo tanto no han sido sellados, no mora el Espíritu Santo en ellos, no los ha bautizado en el cuerpo de Cristo y no han, su mente no ha sido iluminada, porque si su mente ya hubiese sido iluminada, el sacerdote católico que tanto conocimiento tiene de la palabra ya se hubiese arrepentido delante de Dios y estuviera caminando por otro lado. O sea, no todo es conocimiento, no todo es saberlo de memoria. Debe de haber una obra del Espíritu Santo en cada persona. Eso fue lo que me llamó la atención de este programa. No sé si es los jueves, porque el programa creo que es diario, pero son diferentes temáticas cada día, pero en específico esa. Pero eso fue lo que me llamó y me trajo a la mente esto de lo que estamos hablando. Si no hay una verdadera iluminación a través del Espíritu Santo para entender su palabra, no vas a poder entender nada. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Amén, amén. Ahora, el Espíritu Santo también nos da discernimiento. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Vamos a este texto. Dice, Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu nos da el discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que es de Dios. Y aquí quizás cabría volver a mencionar este ejemplo del sacerdote, ¿no? El sacerdote puede conocer muchas cosas, pero realmente no tiene discernimiento por parte de Dios para entender el verdadero propósito de la palabra. Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo, Nicodemo, que te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y yo creo que ahí aplica esto, ¿no? Nicodemo era una persona muy respetada. Incluso en la serie esta de Chosen le dan un papel muy relevante a él como un principal de la sinagoga, ¿no? Era un hombre muy respetado, muy reconocido por su conocimiento de la Escritura, etc. Pero no podía entender, Nicodemo no entendía lo que él necesitaba nacer de nuevo, de pasar por ese proceso de regeneración en su vida para poder obtener el discernimiento del Espíritu, porque él, como una persona natural, como una persona carnal, no podía entender. Dice, el hombre natural puede saber mucho, puede entender mucho, pero no percibe, jamás va a poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas, las palabras, las revelaciones, lo que Dios quiere que conozcamos, se ha de discernir espiritualmente, ¿sí? Si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no vas a tener este discernimiento. Primera de Corintios, y con el siguiente paso, cuando ya has pasado por este proceso de que el Señor te ha convencido de pecado, el Espíritu te ha convencido de pecado, has pasado por el proceso de regeneración, has sido sellado, el Espíritu Santo viene a morar en ti, te adopta como hijo, nos bautiza en un cuerpo, nos unge e ilumina, nos da discernimiento. El proceso que nosotros tenemos de ahí en adelante hasta la venida del Señor es un proceso llamado de santificación. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18.
Ese es el proceso más largo, el más pesado, el que a mucha gente no le gusta, pero que el Espíritu Santo tiene que hacer para poderse presentar delante de Él a una novia sin mancha y sin arruga. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir este proceso de santificación? Que tú poco a poco vas a ir siendo transformado de gloria en gloria en la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, si tú has sido adoptado y bautizado en el cuerpo de Cristo, tú tienes que pasar por este proceso sí o sí, porque cada vez el Espíritu Santo quiere hacer que tú te parezcas más al Señor. ¿Cuándo va a terminar ese proceso de santificación? Cuando el Señor venga y seas transformado en tu totalidad. El proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación. Segunda de Corintios 3:18 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer lo que dice así, se entiende un poco mejor. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea que ya no lo vemos como a través de un espejo, aquí da la idea de que había un velo que no nos dejaba ver claramente, y que ahora ese velo se ha quitado, podemos ver la gloria de Dios y reflejar la gloria del Señor. O sea, ya no solamente la vamos a ver su gloria, sino que forzosamente ahora ya tenemos que reflejar nosotros la gloria del Señor. Amén. Antes no la veíamos, el velo es quitado, ahora lo puedo ver claramente, y ahora la gloria del Señor se tiene que reflejar en mí. Cuando Moisés subió al monte por la ley, dice que su rostro se iluminó, que resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. Había ahí algo característico que indicaba que él había estado en la presencia de Dios. Y así debe de ser en cada uno de nosotros la obra que el Señor esté haciendo en cada uno de nosotros. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos hace más y más parecidos, dice la Nueva Traducción Viviente, nos hace más y más parecidos a Él. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Ese es el proceso de santificación, el hacernos más parecidos a Él. ¿Cómo nos vamos a parecer a Él? ¿Cómo nos vamos a parecer a Él? Teniendo las mismas cualidades, las mismas características: paciencia, amor, benignidad, misericordia que Cristo tuvo. Esa es la imagen que nosotros debemos de adoptar. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen, es decir, ese proceso de santificación tiene como objetivo transformarnos a su gloriosa imagen. Si tú, en lugar de parecerte a Cristo, cada vez te pareces más a, no sé, algún personaje malvado, malévolo, entonces quiere decir que estás caminando en la dirección contraria y el Espíritu Santo no está haciendo la obra. Así es. El Espíritu Santo no está haciendo la obra de ti. Ese es el proceso de santificación. Romanos, el proceso de santificación. Nosotros ya hemos estudiado que uno de los atributos quizás más sobresalientes de Dios es la santidad, y que es un atributo transferible al hombre.
porque dice su palabra en 1 de Pedro 1:15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:16 dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y 1 de Pedro 2:9 dice, hemos sido llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Sed santos porque yo soy santo, un atributo de Dios que Él quiere ver reflejado. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el proceso de santificación. Otra característica, otra cualidad, y ya me voy a ir un poco más rápido, es la que el Espíritu Santo nos guía. Una de las misiones que el Espíritu Santo tiene es de guiarnos. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Vamos a ver lo que nos dice este texto. Romanos 8:14. Dice su palabra que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios. Ahí está, si el Espíritu Santo te está guiando en tu vida, en lo que tú estás haciendo, no dependes de ti, no dependes de tus decisiones, dependes de lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces eres un hijo de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Principalmente a través de su palabra, a través del consejo del hombre espiritual, del que tiene más conocimiento, más experiencia. Nos enseña lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, pero principalmente la forma primaria que Dios utiliza para hablarnos es a través de su palabra. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra, el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y recordemos lo que ya habíamos leído en Romanos 8:9, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si tú vives en la carne, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, aquí ya hay dos puntos que nos están indicando que entonces no eres de Él y por lo tanto no eres hijo de Dios, no has sido adoptado, no has sido bautizado en ese cuerpo que es su iglesia. ¿Sale? Creo que ahí está muy claro lo que la palabra nos está enseñando. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Otro punto importante lo vamos a ver en Romanos 8:26. Ahí adelantito, Romanos 8:26. La carta de los Romanos es un material muy importante para conocer acerca de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Es rico, muy rico en información lo que nos enseña. Romanos 8:26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, es decir, el Espíritu está ahí para auxiliarte, es el Paracletos, el que está a un lado de ti. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Acuérdate que dice la palabra que pedimos y pedimos mal porque no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí algunos dicen que son las lenguas. Yo no veo que sean lenguas. Yo más bien creo que aquí hay una comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No dice que tú hables en lenguas angélicas, no dice que tú estés hablando, dice que el Espíritu intercede por ti, por mí, por nosotros con gemidos indecibles. Es lo que dice, no dice que tú hables y que tú hables en lenguas angélicas que tú no entiendas y que tú ya estás intercediendo ante el Padre. Dice que el Espíritu mismo, y ese Espíritu está con E mayúscula, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entienden, diciéndole: Señor, a él no le conviene eso, mejor dale esto, lo que está pidiendo no es bueno, mejor dale esto, Señor. Él no sabe que si tú haces esto por él, su vida va a cambiar, su vida va a ser bendecida. El Espíritu Santo es una comunicación ¿cómo podríamos decir? El Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo es una comunicación trinitaria, ¿no? O sea, entre las tres personas de la Trinidad están intercediendo ahí, Cristo mismo intercediendo ante el Padre y el Padre respondiendo a las oraciones. Entonces yo no veo lenguas, yo veo más bien el Espíritu Santo, que Él está intercediendo por nosotros. Entonces Él no solamente nos santifica, sino que Él mismo intercede por nosotros para que en ese proceso de santificación podamos avanzar lo más tranquilamente posible, sin obstáculos, sin caer. Él nos está capacitando y Él está intercediendo al Padre porque ese proceso no sea leve, no sea leve. Otro punto, ya estoy a punto de terminar, dice que Él nos da dones a cada uno. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice que Primera de Pedro 4:10 dice que entendimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que tiene voluntad. Dice que Él da a cada uno según el don que ha recibido. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo nos da dones, nos capacita para el servicio al pueblo de Dios, a su cuerpo, a su iglesia, unos hablando, otros trabajando, unos compartiendo la palabra, a lo mejor unos en la cocina, otros en la limpieza, pero el Espíritu Santo es el que nos capacita. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11 nos complementa esta información y nos dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hablando de la función de los dones espirituales que Dios ha repartido, dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino que somos muchos. El Espíritu Santo nos capacita para su servicio. Eso es lo que el Espíritu Santo, cuando estás en ese proceso de santificación, es muy importante que tú sirvas, porque eso te ayudará en tu proceso de crecimiento espiritual. Y como último punto, quiero comentar, puede haber muchos más, yo solamente traté de hacer un resumen, pero puede haber muchos otros puntos más. Pero espero que con esto nos quede más clara la idea, que el Espíritu Santo nos salva. El Espíritu Santo nos salva. El Espíritu Santo aplica salvación a nuestra vida
de principio a fin, desde que el Señor nos llama y nos convence de pecado hasta el momento en que nos presente delante de la presencia de Dios como una novia a Él. Vemos cómo el Espíritu Santo participó activamente, ya lo vimos, en el proceso de cuando Cristo viene al mundo, desde que elige a María como la madre del Salvador, la madre física del Salvador, cómo el Espíritu Santo lo hacía crecer en entendimiento, cómo el Espíritu Santo lo lleva a bautizar, cómo el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, cómo el Espíritu Santo lo capacita para su ministerio, cómo su Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. El mismo Espíritu Santo que nos regenera, nos santifica, ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a resucitar. Vamos a leer Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente nos está diciendo, si el Espíritu Santo está en ti, eres de Cristo, si no, no lo eres. Si el Espíritu da testimonio en tu vida de que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Si el Espíritu no te da testimonio, entonces no eres hijo de Dios. Pero dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. Este Espíritu Santo del que hemos venido hablando toda esta hora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Esta es parte de esas arras de la garantía que Dios nos ha dado. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús, y que si ese Espíritu está morando en ti, si ese Espíritu te convenció de pecado, te regeneró, te selló, Él hizo una morada en ti, te adoptó, te bautizó, te ungió, te dio discernimiento, está en un proceso de santificación, y Él en este momento está intercediendo por ti y te ha dado dones, ese mismo Espíritu Santo te va a levantar tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros, por el Espíritu que mora en ti. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo que Él enviaría al Paracletos. Esta es la función del Paracletos en esta dispensación. Esta es su misión, este es su propósito del Espíritu Santo. Él está haciendo su trabajo que se le asignó. Fue la parte que le correspondió. El Padre eligió, el Hijo hizo la redención y el Espíritu Santo es el que está llevando, completando la obra que Jesús hizo para cada uno de nosotros. Esto forma parte de un plan que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada fuera creado. Dice, ya lo mencioné ya, dice, Dios se reunió con Dios mismo en una santa asamblea y juró por su nombre, juró por su santidad que daría redención a un pueblo, el cual le regalaría a su Hijo Jesucristo, y esto es lo que el Padre está haciendo en este momento. Apocalipsis 7:10, con ese texto cerramos. Te quiero decir, forma parte de ese plan perfecto. Es un plan perfecto, tan minucioso, tan milimétricamente calculado, planeado. Es un plan que no tiene defecto, no tiene mancha, no tiene para dónde hacerse. Es un plan que se va a cumplir sí o sí. Ese es el plan de Dios de salvación para tu vida, en donde Él, aparte de haber enviado a su Hijo y reconciliarnos con el Padre, ha dispuesto todas las cosas para que en tu vida tú puedas tener un caminar, un proceso de santificación en donde no haya nada que te pueda estorbar
para que tú puedas un día presentarte delante del Padre. No hay nada creado que te pueda separar de la promesa de Dios. Dice la palabra: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció y así lo ha dispuesto. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 7:10: y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece esta salvación? A Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién no la puede quitar? Si Él nos la ha otorgado, nadie. No hay nada creado, ni en lo material ni en lo espiritual, que pueda echar atrás este plan de redención que Dios tiene para nuestra vida y este proceso de santificación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos has dado el regalo más valioso, quizás el que menos valora a la gente, que es tu Santo Espíritu. Y es lo más valioso y lo más importante que podemos tener en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en ese proceso de santificación y tenemos la confianza de que tú, el Espíritu, intercede por nosotros y que nos da discernimiento, que nos ilumina y que a través del servicio podemos crecer en tu conocimiento, Señor, y con la garantía y la promesa de que tú nos salvarás, que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este maravilloso plan. Gracias por esto que estamos aprendiendo. Gracias por esto que estamos enseñando, que quede sellado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos inyecte confianza en poder hacer las cosas conforme tu voluntad. Que no nos afanemos a querer hacerlo con nuestras fuerzas, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor. Amén. Es por tu amor y tu misericordia, porque tú ya lo estableciste así, Señor, que podremos un día presentarnos delante de la presencia, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias le damos al Hijo y gracias le damos al Espíritu Santo, y decimos nuevamente: la salvación pertenece a ti, Señor, solamente a ti, que estás sentado en el trono, y al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, en el nombre bendito, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.